comunión. Señor y Dios Padre eterno, Dios de toda gloria, de todo poder, Dios único y verdadero, que diste a tu Hijo como sacrificio vivo, como Cordero Santo por nuestros pecados. En esta hora nos ponemos todos, Señor, en un solo corazón para llevar ante su trono, Señor, la adoración, la exaltación, la honra y la gloria, porque solo usted es digno, Señor, de ser adorado y exaltado. Aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndole que su Santo Espíritu traiga revelación de su palabra, de su plan de salvación, Señor. Que podamos entender que no se trata de literatura, sino de un mensaje, Señor, que se escribió en la tierra, que fue inspirado en los cielos, para señalarme el camino de llegar hasta su reino, para poder compartir morada con Cristo Jesús allí, Señor. Por eso le pedimos en esta hora, en este momento, Señor, que nuestros oídos espirituales sean permanentemente abiertos, el entendimiento y la guardia estén, Señor, sujeta a su voluntad, que podamos entenderlo y comprenderlo todo, que podamos dirigirnos, Señor, con todo el respeto que merece su palabra, que podamos también entender, Señor, que toda la palabra que está escrita es una sola obra que envuelve su santo y divino plan de salvación. Bendito sea, Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos. Bendito sea mi Salvador. Se lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar diciéndole lo siguiente. Amén. Tenemos muchas personas nuevas, pero independientemente de los nuevos, también tenemos que hacer un resumen de lo que hemos dado, porque yo en lo personal quedé muy inconforme con la clase pasada. Me puse a orarle al Señor, me reveló qué había que hacer, y eso vamos a hacer esta tarde, para poder continuar entonces profundizando lo siguiente en el mensaje que hay en la literatura de Abraham. Vamos a iniciar con un solo versículo del capítulo 11 para que entendamos bien de qué se trata. ¿Quién tiene la cita, por favor? El capítulo del Génesis 11 es, perdón, el versículo del Génesis 11 es el 11:28 y dice: y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Muy bien. La cita que sigue es Efesios 3:6. Déjamelo ahí un momentito, Luz. Entiendan, murió Harán antes que su padre Taré. O sea, el hijo del papá de Abraham, el hermano de Abraham, murió primero que su padre. Lo que significa que el cordón de existencia entre el padre y el hijo se desapareció porque murió Harán. Ahora, cógemele otro versículo, Luz, por favor. El versículo, la cita, Efesios 3:6. Franklin. Sí, bueno, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muy bien. ¿Qué tienen que ver esas dos expresiones bíblicas? Tienen algo importante para nosotros. Por eso le he dicho, no podemos coger la Biblia para dar clases de historia. Nosotros no podemos envolvernos en esa visión medieval de pensar que lo que está ahí es una obligación histórica en el entendimiento. Si Lot es hijo de Harán y Harán murió antes que el padre, significa que hay una orfandad. Hay una orfandad en Lot. Lot no tiene el cordón umbilical con el padre, se murió, se desapareció. Por eso que dice que Lot es sobrino de Abraham. Lo que significa es lo siguiente en el campo espiritual. Lot va a representar lo que en forma discriminatoria los hebreos o los judíos
llaman gentiles. Palabra que los cristianos tenemos que rechazar. Porque todos, según esa misma expresión que aparece ahí, salimos del mismo Padre. Lo que sucede es que ese grupo que va a salir, que va a simbolizarlo, ha perdido el contacto directo y va a representar aquel sector humano que adora al Padre Celestial, pero que no tiene cómo comunicarse con Él. Esto viene a colación porque hay tres religiones que tienen como fundamento el Padre Celestial. Estamos nosotros los cristianos, están los musulmanes y están también los judíos. Los musulmanes tienen justamente casi por completo el libro del Génesis en el Corán. Incluso hay una parte del Corán en la Surra 22 y 20 que habla de María, de José y el nacimiento de Jesús. Y en esta parte que estamos nosotros conversando ahora, también ellos la tienen contenida en el Corán. Por igual la tienen los judíos. Ya sabemos que esto es parte del Pentateuco. Lo que les falta a todos ellos es llegar a interpretar, llegar a conocer, recibir la revelación de que hay un grupo seleccionado por Cristo Jesús, no como una selección discriminativa, sino porque somos los que hemos aceptado el sacrificio del Hijo, lo que hemos reconocido el mensaje que todas estas cosas envuelven. Estas discusiones que estamos llevando a cabo tienen la única finalidad de enseñarnos a nosotros que el que está en Cristo Jesús con el Padre está, y lo vamos a ver, y por eso lo estamos repitiendo ahora en los pasos siguientes que vamos a dar y en los capítulos también que vamos a seguir leyendo. Bueno, Tenemos, Bella nos va a acompañar leyendo el capítulo 12. Tenemos varias citas en él. Abre tu micrófono, Deyanira, por favor. ¿Está? Ajá. Dame la cita. Génesis 12, 7. Después de eso va Mateo 6:6, la tiene Ezequiel. Adelante, Deyanira. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. repitan eso, por favor. Repítelo, por favor. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. Muy bien. Nota lo siguiente, eso está en presencia del Señor. Ahí no hay un mensaje, ahí hay una promesa. A ti te daré esta tierra. El Señor estaba ahí con Abraham. No le está hablando por mensajería. Es una conversación cara a cara. Mi pregunta ahora es para los hermanos que creen que Abraham existió. ¿Era Abraham tan santo que pudo ver el rostro del Señor cuando la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor? Eso está No muy era claro. Lo que hay allí, esa conversación que se está dando, es con Jesús en los cielos. Por eso dice, allí donde está el Padre. Es donde está el Padre que se está dando eso. Esta tierra. No podemos decir que le va a decir este reino ni cosa parecida, porque estamos hablando de una literatura que tiene más de 2100
600, 2800 años. Continuemos. Ezequiel. Ajá. Dice el Mateo 6:6. Mas tú, Sí. cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto, te recompensará en público. Muy bien, muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando le dijeron, esta tierra te daré? Una tienda y un altar. Así es. Note lo siguiente, una tienda con un altar. ¿Qué es una tienda en esa época? En esa época la tienda es la casa, es una residencia, es el lugar donde vive, mutan o descansan o duermen las personas. Todavía en la época de Pablo, aún con edificaciones, Pablo vivía de hacer tiendas. Y todavía en Medio Oriente se vive en tiendas. De hecho, en la guerra de Siria se quemaron muchas tiendas, los aviones bombardearon muchas tiendas en los desiertos. Porque todavía en Medio Oriente, en el desierto, se vive en tiendas, no en edificios, no en casa. Entonces, por eso es que Jesús dice con mucha propiedad dónde se va a adorar al Padre. Él ha dicho, entra en tu aposento, o sea, entra en tu tienda, entra en tu casa y allí en secreto conversa con el Padre para que Él te compense en público. Él te va a compensar en público. Pero la verdadera oración está en el corazón nuestro, porque después de eso, Jesús nos dejó el mensaje diciéndonos y comprometiéndonos a la vez. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, la tierra somos nosotros. Nosotros somos el lugar de adoración. Nosotros somos el lugar donde mora el Espíritu Santo. No en estatuilla, no en paredes, no en salones, no en oficinas. Es en nosotros que mora el Espíritu Santo. Por eso es que dice ahí que Abraham hizo tienda y altar. ¿Por qué? Porque quien iba a orar era Abraham, pero Abraham no andaba solo. Sin embargo, no menciona a nadie, ni tú ni tu mujer van a entrar en la tienda, ni tu sobrino Lot, ni tu siervo, ni tus esclavos. Nadie va a entrar en la tienda. El que va a orar en la tienda es Abraham. En este episodio, en este mosaico, es la persona con el que el Señor está hablando. Y la persona con que está hablando el Señor ahí en ese episodio es Jesús. Y después que Jesús vino y partió, nos quedó a nosotros la herencia. Somos nosotros entonces los que tenemos que escuchar al Padre. Es con nosotros que habla el Padre. Las conversaciones del Padre Jesús ya nosotros no la conocemos. Ya no nos pertenece. Tenemos un llegar al Padre que es en Cristo Jesús. Y por eso Él dice, todo lo que pide el Padre en mi nombre es dado. ¿Por qué? Porque Él dejó el poder de la comunicación que tenía Él con su Padre Celestial, nos lo dejó a nosotros. Entonces nosotros somos herederos de ese poder. Y siendo herederos de ese poder, tenemos las puertas abiertas para penetrar en el altar del Padre cada vez que queramos, siempre y cuando nuestro corazón vaya limpio. Continuemos. Deyanira, 12:8. Ok. De allí se dirigió a la región montañosa que está en el este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en este lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Mateo 9:35, ya es. Sí, mira a ver.
Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Ese es el mensaje que tiene eso. Por donde quiera que iba, hacía altares. Ese es el mensaje. Por donde quiera que camine el Mesías, va a ser altar. Y así pasó, así sucedió. Así se cumplió la palabra que está ahí guardada. No en Abraham, en Jesús. Fue en Jesús que se cumplió esa promesa, esa palabra. Donde quiera que camine, va a llevar y va a hacer altares para adorar al Padre. Por eso es que nosotros, donde quiera que llegamos, como heredamos eso de Jesús, somos embajadores del Señor. Somos embajadores de Cristo. Por eso, y el embajador es la representación absoluta de una nación, de un reino, de un gobierno, ante las personas, el poblado o la población que los rodea. Nosotros somos Cristo Jesús donde llegamos, porque tenemos todo el poder y la autoridad que Él nos delegó. Por eso es que el cristiano tiene que hilar muy fino, pisar con mucha firmeza. Por eso es que el cristiano tiene que andar con un corazón limpio, porque nosotros representamos a Cristo Jesús y el mundo lo sabe, aunque nosotros lo ignoremos. Cada vez que cometemos un error, la primera palabra que sale del mundo es: ¿y eso que es cristiano? O sea, nos exige el mundo el comportamiento de Cristo. El mundo nos lo exige. No es que nos está criticando, es que nos está exigiendo ser como Él, si en verdad lo que decimos lo llevamos dentro de nosotros. Amén. Eso se trata ese episodio. Donde quiera que caminemos, donde quiera que lleguen nuestros pies, llega el plan de salvación. Llega la bendición del Señor. Llega el Espíritu Santo porque mora en nosotros. Nosotros somos altar del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que cuidar mucho nuestra imagen humana, nuestro corazón humano, nuestro espíritu humano, nuestra alma humana. Tenemos que cuidarla. Porque aunque somos en forma gratuita, es un regalo del Señor, pero es un regalo que hay que cuidarlo y que se mancha muy fácil. Y esta salvación que Cristo nos dio, que no nos costó nada, tiene el valor del sacrificio de ser diferente a los demás. Continuemos. Génesis 12:10. Abraham en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. No escuché. Wow. Lee otra vez. Abraham en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Continúo? Vamos a leer esta versión. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí hay una cita, Juan 3:13, que la tenemos. Ok. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la verdadera versión. Descendió a Egipto. Descendió. Lo que desciende es lo que está arriba, no abajo. Lo que desciende es lo que está en un nivel superior. Y en este mosaico, en esta escena, es de Jesús también que estás hablando. ¿Qué representa Egipto en la Biblia? El mundo. Entonces descendió. Y lo dice Pablo con mucha propiedad. Repítemelo, por favor. Dice,
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 2. El que subió fue el que bajó. Por eso ustedes van a ver en la palabra, en esos episodios que están ahí, bajó a Egipto, subió, bajó, subió, como un simbolismo de lo que iba a pasar con Jesús. Descendió al mundo, pero ascendió al reino de nuevo. Sí. Eso es lo que es ese episodio que Abraham bajaba a Egipto, porque si hay hambre en la tierra, ¿dónde está Egipto? ¿De qué hambre se está hablando? Se está hablando de un hambre espiritual. Había hambre espiritual en la tierra, no una crisis económica, no una crisis de producción, no una crisis alimenticia, es una crisis de pan y vino. Es una crisis del espíritu. Entonces el Señor vino. Por eso yo soy el pan de vida. Yo soy el agua bendita, el agua eterna. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a leer esos episodios. Eso es justamente hablando de Jesús. Descendió porque había hambre. Y como había hambre, él dijo, yo soy el pan. ¿Le vamos a caer a mordida a Jesús? Es el simbolismo de lo que quita el hambre. Jesús quita el hambre del espíritu. Y a eso bajaba Abraham a Egipto, simbolizando, dando el mensaje de que cada vez que bajaba, cada vez que dice bajó a Egipto y subió de Egipto, está hablando del descenso y ascenso del Señor Jesucristo, no de otra cosa. Y cuando habla de hambre, del hambre espiritual, no de elementos materiales. Jesús no vino a este mundo, ni el Señor no creó a nosotros para repartir los bienes materiales. Los bienes materiales han tomado valor porque nosotros se lo hemos dado. El oro tiene valor porque le dimos valor al oro. El petróleo tiene valor porque le dimos valor al oro, pero no el Señor. Para el Señor lo que tiene valor somos tú y yo. Eso sí tiene valor. Porque Él puede sacar petróleo donde quiera. Él puede tener oro donde quiera. Pero almas que se pierdan, solo la tiene en la tierra. Y a eso vino el Señor. A buscar lo que se perdía. A alimentar lo que tenía hambre. O como dice la palabra, tengo hambre y sed de ti, Señor. De eso. Hay una cita, Proverbios 34, que la tiene la hermana Carolina, que enfatiza esta cita. Vamos a leerla. ¿Quién subió a los cielos y después bajó? ¿Quién ha encerrado el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los límites de la tierra? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Lo sabes tú? Amén. 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 De eso es que estamos hablando. ¿Cuál es el nombre del que descendió, del que caminó por las aguas? ¿Cuál es el nombre? Lo está anunciando el Salmo. ¿Quién sabe el nombre? Ellos no lo sabían, lo sospechaban. Decían el Mesías. Pero tú y yo hoy lo conocemos. Qué bendición tenemos en este siglo y no la aprovechamos. Ya sabemos quién fue quien descendió. ¿Quién fue que dijo que era pan de vida, agua de vida eterna? Ya lo sabemos. Es nuestro Señor Jesucristo. Para que se cumpliera hasta el Salmo. Sigamos. Vamos a entrar en el capítulo 13. Laura está de mudanza en el día de hoy, así que voy a leerlo. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Párate Lot. ahí. Subió. Él, su mujer, y con él, Lot. en este episodio es lo mismo que estamos hablando. Son los que van en ascenso. ¿Quiénes son los que van en ascenso para el reino?
en ese episodio, en este mosaico, Abraham representa a Jesús. Su mujer, y aquí me detengo un momento. Recordemos que Sara es hermana de Abraham, pero a la vez su mujer. ¿Quién es que es hermana y mujer del Señor? La iglesia. La iglesia. Vosotros sois mis hermanos y habrá boda con el Cordero. La boda es para hacer un matrimonio. De eso que está hablando esta partecita que tenemos ahí. Nos está enseñando las cosas que el Señor iba a cumplir en este mundo. Y la tergiversamos por tal de tontos como niños malcriados, inventando cosas para complacer el sentimiento humano o para demostrar un conocimiento del desconocimiento que tenemos. Entonces tenemos nosotros que fijarnos muy bien cuando leemos la palabra. Hay que buscar a Cristo Jesús en ella. San Juan 5:39. Son ellas que dan testimonio de mí y de eso estamos ahora hablando, dando el testimonio que tiene eso guardado, porque eso es un mensaje. Y el mensaje, claro, el mensaje no es revelado, el mensaje está oculto, guardado, cubierto. Los que saben algo del militarismo saben que los militares tienen mensaje. Incluso en la Segunda Guerra Mundial se cambió mucho de mensaje, porque todo el mundo quería saber qué significaba un mensaje de los alemanes, de los japoneses, de los ingleses, de los rusos, de los franceses. Se tenían temor al mensaje porque no sabían qué significaban las cosas que decían. Entonces, eso pasa con nosotros ahora. El mensaje tenemos que interpretarlo, conocerlo, que se nos revele. Y lo estamos revelando para que no confundamos la gimnasia con la magnesia en la literatura espiritual. No podemos ver historia en esto, tenemos que ver la obra del Señor en el Espíritu. Ahí está Abraham, que es Jesús. Ahí está su iglesia que sube con él. Y ahí está Lot, que tiene el cordón umbilical roto desde el principio y que representa el mundo que cree en el Padre Celestial y no está en Cristo Jesús. Y por eso que Jesús dice, en el cielo habrán sorpresa. Porque muchas de esas tienen mejor comportamiento que los cristianos. Y la culpa de su mal comportamiento no es de ellos, es de nosotros. Porque nosotros se nos mandó a predicar. Y el Señor no condena a los inocentes. El Señor condena el pecado en conciencia. Por eso que los niños no tienen pecado. Pero como no fuimos a Medio Oriente a predicar lo que fuimos fue a pelear a Medio Oriente. Lo que fuimos fue a pelear a Medio Oriente, no a predicar. Por eso cuando algún hermano usted oye decir que gracias a la guerra tal el evangelio llegó, ese es un abusador del espíritu. Porque el Señor no mandó a nadie a hacer guerra para que vaya a predicar. Mandó a hacer el amor, a demostrar el amor, a entregar el amor, el sacrificio. Y son muchos los hermanos que se ponen en eso, a hablar boberías infantiles. ¿Qué tal guerra permitió? ¿Qué tal guerra permitió el evangelio llegara? Ah, qué bueno. Entonces, juntémonos todos los cristianos y acabemos con todos los que no son cristianos y le arrancamos la cabeza a ver a quién vamos a enseñar el evangelio. Quitamos la cabeza a todo el mundo, ¿a quién le predicamos? Pero si le mostramos el amor, es nuestra mejor prédica. Porque el amor viene del Señor. Sigamos. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y volvió por sus jornadas. Párate ahí, por favor. Sí. ¿Era en qué? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ajá. ¿Y qué más? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Párate ahí. Y era rico
y volvió a su jornada. Esa es la riqueza espiritual que el Señor vino a traernos. Esa es la riqueza del Espíritu. Era rico en ganado, en oro y en plata. Bueno, ¿y quién heredó eso? ¿A quién le quedó esa herencia de Abraham? Porque hasta donde en el Medio Oriente nunca ha habido oro en abundancia, ni plata en abundancia. Ah, pero no se trata del asunto material. Y el ganado en abundancia que había en Medio Oriente en esa época y todavía es de corderos y de camellos y caballos. Entonces, no se trata de elementos materiales, se trata de elementos espirituales. Volvió por su jornada, o sea, volvió por su camino, vencido en el espíritu, y se llevó con él su iglesia y con él su sobrino. Sigamos. Al lugar del altar. Charlie, silencia los micrófonos, por favor. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Dónde fue que fue cuando salió con toda esa riqueza? Al lugar. Entre Betel y Jai, al lugar donde había construido el altar. Exacto, al altar. Al altar. Al altar. Fue con todas sus riquezas espirituales al altar. ¿Y quién es que está en el altar? El Señor. El Padre Celestial. El Padre Celestial. Ahí está. El altar. Volvió por su jornada al altar. No sé por qué no lo quieren entender. Yo creo que antes de leer la palabra, tenemos que leerlo nosotros mismos y decirle al Señor, borra, como dijo Pablo, doy por basura todo lo aprendido. Y comienzo de nuevo, Señor. Comienzo de nuevo, mi Señor. Revélame. Continuemos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Párate ahí. Tienen riquezas espirituales. Lo que no están en Cristo Jesús, también el Señor le da. Porque el Señor no es mezquino. Tienen sus riquezas espirituales. Ahora falta que nosotros le reconstruyamos el ombligo y el cordón umbilical con Cristo Jesús. Porque Lot quedó huérfano. Huérfano, no tiene nadie, es un huérfano que anda a merced. Nosotros somos los que tenemos que ponerlo en contacto con el Padre otra vez. Porque ese cordón umbilical se rompió cuando Harán murió. Harán, hijo de Taré, Taré, padre de Abraham. Entonces Harán es hermano de Abraham. Sí. Entonces nosotros somos responsables. Porque con quien anda para arriba y para abajo Abraham es con su iglesia, que es su esposa y su hermana. Es con Sara que anda. Y luego está cerquita con ellos ahí. ¿Y quién le predica? ¿Quién le predica a los Lot? ¿Quién le predica? Por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. No dijo, tengan cuidado con aquellos que tienen santería. No. Ve a predicarle. Y por eso Pablo cuando llegue a Grecia, inmediatamente dijo, yo conozco al Dios desconocido de ustedes. Ya somos en llave, somos amigos. Y comenzó a hablar de Cristo Jesús, porque le dijo en principio, en todo veo que sois hombres espirituales. Muy espirituales. Pero le falta una cosa. Ahí se cumple esto que estamos hablando. Le falta algo. Ese Dios desconocido yo lo conozco. Y se lo voy a predicar aquí ahora. Esa es la misión nuestra. No estar compitiendo iglesia contra iglesia. Ni maldiciendo salones de adoración y exaltación al Señor. Nosotros no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados a salvación y a predicación y nada más.
Continuemos. Hay una cita aquí, Efesios, de nuevo, tenemos Efesios 3:6. Franklin. ¿Qué dice la cita? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Son también coherederos. Son también, eso es una palabra que usa Pablo ahí por costumbre, por formación, por educación judía, que es una palabra muy racista, tiene ahora un significado entre nosotros. Gentil para nosotros es todo el que no cree en Cristo Jesús. Pero los gentiles son también coherederos. No podemos rechazar a nadie ni a nadie. Somos nosotros los responsables, el imán que debe traerlo al centro del Señor. Repite esa cita, por favor, y numérala para que los hermanos lo entiendan. Adelante, Franklin. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Son del mismo cuerpo, repito, del mismo cuerpo, el Padre Celestial. Coheredero con Cristo Jesús también. ¿Dónde que está eso, Franklin? ¿Qué cita bíblica es esa? Efesios 3:6. Efesios 3:6. Cópielo por ahí. Pero antes de copiarlo en un papelito, cópielo en el alma. Amén. Son también coherederos. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Esos son lo que los representa en este episodio. Esa es la familia de Lot. Ese es Lot. Pero Lot no está con Jesús, pero está con el Padre. Es hijo del Padre en forma indirecta también. Es coheredero. Entonces, eso hay que ver. Continuemos. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Léelos otra vez, por favor, Luz. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ok. El espacio que ocupaban los dos no podía ser el mismo. No podían ser el mismo. Había que dividirse. Esa parte de ahí fue la que cogieron los judíos para decirnos nosotros y los demás. O nosotros y los gentiles. Pero eso no es así. Vamos a ver más adelante qué significa eso en toda su profundidad. Continúa. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Párateme ahí. Párateme ahí. ¿Entre quiénes fue que hubo contienda? Entre los pastores del ganado de Lot, de Abraham, y los pastores del ganado de Lot. Entre los pastores. Y fue la contienda, no fue entre ellos dos. No fue entre el Señor y su pueblo. Entre los pastores. Son ellos los que dividen la iglesia. Con su prédica maligna. No es el Señor que ha dividido a nadie. Son los pastores que pelean, los que se jalan la greña. No es el Señor. El Señor se llena de paz. Dice, no peleen. Mejor sepárense entonces.
Porque Jesús vino a este mundo y anduvo con la persona que lo iba a vender y él lo sabía y nunca chocó con él. En ningún momento pasó un episodio donde el Señor chocara con Judas. Ni siquiera con los judíos chocó, que lo perseguían. Ni siquiera con ellos, que lo golpearon, que lo dañaron, lo dejaron en paz. Nunca hubo discusión con el Señor. Son los pastores, no el Señor. Por eso tantas denominaciones que tenemos en el mundo, porque son humanas, son de hombre, no son divisiones del Señor. Vamos a ver más adelante. Continúa, por favor. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Párateme ahí. Párateme ahí. ¿Cananeo y quién? ¿Fereceo? Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Exacto. Esos no son habitantes humanos. No estamos hablando de un territorio humano. Estamos hablando del territorio espiritual. Estamos hablando del espíritu. Esos son espíritus malignos que están en torno a los que aman al Señor, a los que están con el Señor. Y si se están peleando los pastores, el fereceo y esa gente están observando la discusión y el pleito. Ahí están. Lo están observando. O sea, los demonios nos pinchan y nos observan después lo que vamos a hacer. Esos no son habitantes terrenales, no son hijos de ninguna nacionalidad. Eso simboliza la malignidad, la maldad. Pues, donde incluso, cuando estemos hablando de David, vamos a ver si son o no son espíritus malignos. Cuando fue a decirle a David que había muerto Saúl, esa persona que fue a decírsela, los hermanos que conocen de Biblia, que busquen esa cita para que vean cómo estaba vestido y a qué olía esa persona que fue a avisarle a David. ¿Y cómo hablaba? Espíritu maligno. Esos son espíritus malignos. Estaban junto con Lot y con Abraham. Habitaban en la tierra. Al lado de ellos estaban ahí. Y esa es la realidad. El enemigo siempre está detrás de eso. Sigamos. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. Párate ahí. ¿Quién es que está hablando ahí? Abraham. Abraham. No peleemos, por favor. Por eso Jesús dice, vosotros sois mis hermanos. No tenemos nada que pelear. No peleemos. Esto no puede ser así. Esto no es vida en el espíritu, peleándonos unos con los otros. Entonces, ¿qué dijo Abraham? No haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y los tuyos. Sigue. ¿No está toda la tierra delante de ti? Exacto. Sigue. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio... Perdón ahí. Eso significa una sola cosa. Si vamos a estar peleando, mejor dividámonos. Pero no debemos pelear. Entonces la división no es del Señor. La división la obliga el enemigo, no el Señor. Por eso dice que habían espíritu y fereceo y el saduceo estaban ahí observando toda esta contienda entre los pastores. Porque el enemigo es que pincha y provoca. Entonces mejor el Señor cede el campo, porque Él no puede participar en polémica. Jesús nunca polemizó con nadie, nunca peleó. No podía pelear ni polemizar porque Él vino a dar amor y el amor, dice Pablo, todo lo soporta. Sigamos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Déjamelo ahí, An- páramelo ahí. ¿Dónde fue que colocó los ojos, Loc? En la llanura. No. ¿Alzó los ojos dónde? Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Llanura. Del Jordán. Si alza los ojos no puede ver la llanura, tiene que ver el cielo. Alzó los ojos, la mirada hacia arriba. Y lo que está viendo ya no es el cielo. Y síguelo caminando hacia el cielo. Pero vamos a ver más adelante, sigue. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Párateme ahí. Párateme ahí. Repite otra vez. ¿Y fue llevando su tienda hasta dónde? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ok. Mire a ver si eso es espiritual. La gente de Canaán siempre quisieron ser diferentes a las demás tribus que existían en Medio Oriente en esa época. En la época de Jesús ya estaban bien diferenciados la gente de Canaán. Ya se han hecho excavaciones allí muy modernas, con carbono 14, rayos láser y todo, nos demuestran que ahí no aparecen huesos de cerdo, sino de cordero y de becerro, ternero. Pero ellos lo hacían como una forma de no parecerse a la demás tribu, ni siquiera en su alimentación. Ahora bien, vamos al campo espiritual. Ahí dice que Lot iba mudando su tienda hasta llegar a Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Sodoma es el pecado, es la maldad, es la promiscuidad. Entonces, los sobrinos de Abraham o el sobrino de Abraham, aún con una descendencia del Padre Celestial en el campo espiritual, van caminando hacia el pecado porque no tienen el cordón umbilical con el Padre que lo dirija. Van caminando hacia el pecado. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Para dónde caminó Abraham? A Canaán. A la tierra de Canaán. A la tierra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Repite eso de nuevo, por favor. Comienza de nuevo el versículo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Párate ahí. Párate ahí, un momentito ahí, frena ahí. Párate a la derecha. Un momentito. Sí. Oigan bien. Y Jehová, o sea, el Padre Celestial, le dijo a Abraham, no ha hablado con Lot en ningún momento, ¿eh? No ha hablado con Lot en ningún momento. Está pendiente de Abraham. Abraham está triste, está amargado, está frustrado, está maltratado. Se siente mal, está rompiendo con una parte que pertenece a él mismo, que es Lot. Ese rompimiento está llevando a Lot al pecado, a la maldad, a la promiscuidad. Y Abraham lo sufre. Ese es Cristo Jesús, que sufre cuando el que no está en él se aleja y se va caminando poco a poco, paso a paso hacia el pecado. Son cientos de hermanos que conocen del Señor, miles, millones de hermanos que conocen del Señor. Y poco a poco se van alejando y acercándose más y más y más hacia el pecado. El Señor no habla con ellos. ¿Con quién habla el Señor? Con los que están con Él, con nosotros. Aleluya.
se le dice a Cristo Jesús para que bote la tristeza, que hay almas que se pierden. Mira al cielo, cuenta las estrellas. Todavía te espera mucho, te voy a dar mucho más todavía. Ese es el mensaje que hay ahí. No podemos dar disparate, que si Lot, que si Abraham. Niñadas, infantilesca, bobería y hasta charlatanería religiosa en ocasiones. Eso se trata simplemente de la conversación del Padre con el Hijo. Y por eso es que Jesús dijo, vengo a buscar lo que se estaba perdiendo, lo que está perdiendo. Y ya lo veremos más adelante, cuando Abraham sale a defender a los... De eso que se trata, de buscar lo que se pierde. Pero lo veremos mucho más adelante, continúa. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Están oyendo a su descendencia. Para siempre. A ti y a tu descendencia somos coherederos del reino celestial por Cristo Jesús. Amén. Él es heredero y nosotros coherederos con él. Sigue. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aleluya. ¿Cuántos cristianos ha habido de que Cristo vino aquí hasta hoy? ¿Cuánto habrán hasta mañana? Esa es la descendencia. Si la puede contar. Los hermanos tontos que creen que se trata del pueblo de Israel, que sepan que ese pueblo tiene un censo cada 10 años, igual que todos los pueblos, y saben cuántos son. Se pueden contar. Y además no todo el que está ahí es de Israel tampoco. Es una minoría, los judíos son una minoría ahí. Lo que no se pueden contar es el mundo que abarca el Señor. Lo que Cristo Jesús ganó en el sacrificio de la cruz, eso no se pueden contar. Lo que estamos al pie del Calvario no nos pueden contar. Esto es generación tras generación es lo mismo. De eso se trata. Si alguien puede contarlo, nadie podrá contarlo. ¿Quién sabe cuánto hay en el reino? ¿Alguien puede decirme en el reino celestial con Jesús hay millones, o cientos, o 10,000? Hay una secta por ahí que estaba hablando que eran 100,000 ellos nada más, los que iban a salvarse. Ellos lo contaron. Ahora dicen que no, que es 1,000,000. Y han aumentado hasta que lleguen al cielo. Pero nosotros sabemos que ese conteo no es humano. Por eso dice, alza los ojos. Es arriba que está. Es en el cielo que están. Mira las estrellas. Es en el cielo que están. No están en la tierra. Es en el cielo. De eso se trata. ¿Cuánto hay salvo? Los hermanos, todos tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Porque tenemos que ir para allá. Porque el Señor nos da la llave, nos da el camino y nos enseña a caminarlo. Continuemos. Amén. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ve por donde que dice, levántate. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ve por la tierra y por todo el mundo y predicad este evangelio. Y por la tierra y por todo el mundo y predicad este evangelio. Esa es la conversación del cielo en el espíritu. De eso se trata. Continuemos. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, perdón. Oh, Luz, perdón. ¿Qué Perdón. Abraham? Abraham, pues, removiendo su moró en el encinar de Mamre. Ok, él andaba con su tienda al hombro. Porque el Espíritu estaba con él.
Ahí no dice que andaba gente ayudándole, ni que tenía siervo ayudándole, ni esclavo ayudándole, nadie le ayudaba. Era solo, ni siquiera menciona a la mujer en ese momento que representa a la iglesia, porque en ese momento es Cristo Jesús que anda solo en el lugar de oraciones, dijimos al principio. El lugar de oración es la tienda. Jesús anda con la tienda al hombro, orando por donde quiera, donde quiera que caminaba. Pero no le aparece nadie que lo ayude, porque en el Espíritu nadie puede ayudar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda a nosotros. Nosotros no podemos ayudarlo a Él. Continúa. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Edificó altar. Sigue. Capítulo 14, sigo. Lee la primera parte, introducción nada más. Primero versículo. No menos. El primer versículo del 14 nada más. Sí, señor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedoarlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semever, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos se van a leer, después les vamos a avisar. Entiéndase que en esa parte habla de reino, lucha del reino, lucha del reino. Le advierto, una lucha espiritual de espíritus. Es una lucha, una guerra espiritual que hay, que vamos después, en la próxima clase, vamos a definir todo esto. Si hay alguna pregunta, es el momento adecuado. Amén. Tiempo de preguntas, micrófonos abiertos. Pueden chatear, ¿eh? Hay un hermano, una hermana que chateando escribió amén. Hambre de pan y vino. Esa es el hambre verdadera. ¿Preguntas? No me dejen solo, pregunten. Charlie, abre los micrófonos. Yo lo que sigo viendo es el orden divino del reinado de Jesucristo, no solamente en la tierra, sino en los cielos, desde antes del fin, desde antes del mundo ser mundo. Y va un hilo y ya vamos por Abraham y se ve claro cómo ese hilo se mantiene cristocéntrico. Amén. Juanina tiene una pregunta. Adelante, Juanina. Sí, dijimos que Lot, ¿a quién representa? A los gentiles, al pecado. A los gentiles. El mundo al pecado. Diga gentiles, que es una palabra muy racista. Entonces, ¿a quién representa? Eso es lo que le pregunta. ¿Cómo? ¿A quién representa Lot? A los que conocen al Padre Celestial, pero no a Cristo Jesús. Ok. Gracias. Déjame comentar algo, Luz. Adelante. En Nazaret. Tuyo. Pienso que fundamentalmente este silencio se debe básicamente a que es una forma de ir como quitando el polvo, como descubriendo cuál es el hilo conductor del Evangelio desde el Viejo Testamento.
que lleva mucha reflexión para todos nosotros. Precisamente para mí era muy pesado leer todo esto, lo reconozco. Y a partir de esa interpretación, esta revelación, esta forma de aclarar la esencia, lo que está detrás de toda esta escritura que hemos leído hoy, pues es evidente que la actitud mía cambia hacia esta parte, ¿no? Porque el mensaje está muy claro. El mensaje está muy claro. Lo que pasa es que no se ve tan claro. Y creo que eso lleva justamente a una importante reflexión a nosotros los cristianos de qué es lo que debemos buscar en la Biblia y qué es lo que debemos predicar cuando nos toca justamente referirnos a esta primera parte de este libro sagrado. Así es, sin duda. ¿Alguien más? Amén. Amén. ¿Alguien? Amén. Ezequiel. Sí. Bueno, cuando yo comencé a leer a Lot, yo dije, bueno, aquí sí es que está esto enredado, porque yo no le encuentro trabajadero a eso por ningún lado. ¿Y a dónde que vamos a empatar? A Lot con Jesucristo. ¿A dónde que lo vamos a empatar? Y le di vuelta. Desde que tú me llamaste, Luz, y me dijiste que leyera esa parte ahí, yo tenía un lío en la cabeza, pero gracias a Dios que el hermano tiene la revelación del santo. Amén. Amén. Y pudo despejar esa duda. Me alegró tanto cuando supe que Sara representaba la iglesia y la hermana cuando en la boda de Cordero se va a casar Jesucristo con la iglesia que es su hermana, y también vamos a estar nosotros ahí. Amén. Eso es la parte que más me ha gustado, porque esa era una parte que yo no encontraba cómo empatarla, no sé cómo. Mire, que Dios lo siga iluminando. Amén. Señor. Amén. ¿Alguien más? Más nadie. La explicación estuvo muy clara. Muy clara. Sí, la explicación estuvo muy clara. La clase estuvo muy linda. Todo se entendió perfecto. Digan, todo lo entendí. Sí. No todos. ¿Algún hermano le falta algo que aclarar? Este es el momento, por favor. Si no hay, no se oremos. Laura pidió excusa porque ella se está mudando hoy y ha pedido que la lleven en oración, la llevemos en oración en este tiempo de cierre por todo lo que está sucediendo y lo que está Señor derramando sobre su vida. Que esa mudanza sea la casa de Abraham. Sí. Entonces oramos. Sí, oramos. Oremos. Oremos entonces. Padre eterno, Dios omnipotente, Señor. Su palabra ha sido brindada, Señor. Cada uno de nosotros ha recibido, Señor. Hasta yo he recibido, Señor, por su palabra tiene un doble filo. Y mientras edifico a otro con lo que usted me revela, me edifico yo con la revelación. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea por toda la eternidad, mi Señor. Que cada persona que tiene sus oídos colocados en este momento en su palabra, tenga colocado también en su corazón. Donde podamos edificar tienda, Señor. Tienda santa. Tienda para el espíritu suyo. Ese espíritu de poder y de gloria que habita entre nosotros. Padre, que cada familia que está representada en este momento reciba su bendición, reciba su paz. Que los hermanos entiendan por contienda que el evangelio es por amor, por comprensión, por sacrificio de nosotros por los demás. Padre, que podamos, Señor, hablar de su promesa, de su plan de salvación, con un corazón limpio, con una boca serena, con un pensamiento dirigido hacia su reino. Padre, gracias por mis hermanos que están en comunicación. Gracias. Gracias por todos ellos, Padre, bendígalos, Señor.
Que esta lluvia que cae en la ciudad capital en este día, Señor, sea también una lluvia de bendición sobre cada familia oyente en este momento. Amén. Y aquellos que están en el país, Señor, que reciban también porque están cubiertos por su cielo, por su reino, por su misericordia y por su divino amor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo está Grey. Gracias, Señor. Un Amén. abrazo. Un Que abrazo. sea la paz de Cristo. Bye. Abrazo.